decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró. Muy buenos días, muy buenos días. Presagiando el final. Qué triste luce todo. Muy buenos días, buenos días, buenos días, respetable auditorio. Qué bueno que nos escuchan en esta mañana de este hermoso día con un poco de frío aquí en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, México. Los saludamos con el gusto de siempre. Como sábado a sábado es una tradición llevarles la información médica a través del 95.3 en FM, Radio Mina La Expresión, y también a nuestros grandes amigos de las redes sociales a través de Minamérica. Este es su programa Pregúntale a tu médico, un programa con ya en el aire de más de 38 años y que gracias a su preferencia seguimos evolucionando, tratando de modernizar, llevándole la información médica ya no solo a través de las ondas hercianas, sino también a través del espacio cibernético, como es en Minamérica. Agradecemos infinitamente a la directora general de esta empresa radiofónica, a la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, a nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán El Sila Hernández, a la administradora de esta empresa Radio Mina, a la señora Isabel Velázquez López, a mi compañero locutor en turno, allá en cabina, a Lemuel Jonathan Paredes Ríos. En cámaras y micrófonos de Minamérica agradecemos infinitamente el soporte técnico al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. A nombre de mis compañeros Fernando Castañón Leo y Ulises Medina Toledo, que por cuestiones laborales y familiares no pueden estar presentes, los saluda el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, quien los invita a que continúen con la gran programación del Núcleo Radio Mina y a través de Minamérica. Hoy hablaremos de una enfermedad que, pues a través de la pandemia, pues el estrés, una de las causas principales de muchas enfermedades, se hace presente. Vamos a hablar de una de las enfermedades que más consultas se presentan dentro de la especialidad de la gastroenterología, y es hablar de la gastritis. Usted se preguntará, ¿qué es la gastritis? Bueno, la gastritis es simplemente la inflamación de la mucosa interna o el revestimiento del estómago. Eso así es, así de sencillo. Es la inflamación de esa barrera protectora del estómago. Debemos recordar que el estómago forma parte del aparato digestivo, donde se llevan a cabo la depuración de nuestros nutrientes, donde van a entrar a cabo sustancias corrosivas, sustancias agresivas, como es el ácido clorhídrico y ciertas sustancias que se producen en el estómago llamadas pexina y quimiotripsina, entre otras, que dañan al estómago cuando éste se encuentra vacío, y para ello el estómago se protege a través de cierta sustancia llamada mucus, así se llama mucus. El mismo estómago produce un amortiguador para estas agresiones que él mismo produce. El mucus también tiene bicarbonato que ayuda o amortigua las lesiones que se pueden presentar por la acidez del ácido clorhídrico y las enzimas digestivas. Y si le agregamos las causas, ahora sí vamos a ir a las causas que pueden llevarnos a la gastritis. Vamos a ver infinidad de causas que nos pueden causar la gastritis. Dentro de las que destacan están las infecciones. Hace muchos ayeres no se sabía que en el estómago habían gérmenes, porque es un medio inhóspito, un medio donde es puro ácido. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que había un tipo de bacterias llamadas sulfatos reductoras y se dieron cuenta que podía estar en el aparato digestivo, sobre todo en el estómago. Esta bacteria se relaciona con la gastritis y otros trastornos del aparato digestivo, como es la bacteria llamada Helicobacter pylori. Así como ustedes, queridas amas de casa, relacionan el virus del papiloma humano con el cáncer cervicouterino, esta bacteria llamada Helicobacter pylori se relaciona también con ciertos padecimientos del aparato digestivo, desde una gastritis, una úlcera y las cosas más serias de un cáncer a nivel del estómago o del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Pues bien, aparte de esta bacteria llamada Helicobacter pylori, que es de causa infecciosa, algo muy importante que estamos viviendo, el estrés. El estrés, la ansiedad, genera producción de sustancias que hacen
a que haya mayor producción de estas enzimas digestivas, como es el ácido clorhídrico y la pexina, entre otras. Pues bien, la ansiedad, aunado a otro tipo de estrés, por decirlo, por quemaduras, pacientes que tienen quemaduras extensas están expuestos a producir gastritis. Pacientes que están inmovilizados, pacientes que tienen cirugías precisamente amplias del estómago, que le ponen una sonda para que ahí puedan alimentarse, que se llaman parenterales, la alimentación parenteral y todo este tipo de procedimientos quirúrgicos en el aparato digestivo en el estómago, nos pueden llevar a este tipo de situación de gastritis. Algo muy importante y que desafortunadamente es parte de la cultura de nuestro pueblo mexicano, la automedicación. Dentro de los medicamentos que más se relacionan con la gastritis, nosotros los médicos a estos medicamentos le llamamos AINES, que significa antiinflamatorios no esteroideos. Y el más común es la aspirina o el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico es un medicamento que se patentó hace muchísimos años y fue elaborado para el dolor, la inflamación y posteriormente vieron la gran virtud que es un antiagregante plaquetario, o sea que evita la formación de trombos o de coágulos que no deben de estar en el torrente circulatorio. Pues bien, este medicamento se utiliza también para el paciente diabético, para el hipertenso o para algún otro paciente en el cual como profilaxis o prevención de sufrir un infarto se da a dosis mínimas todos los días. Pero la cronicidad en el uso del medicamento puede llevarnos a una gastritis. No solo en este caso el ácido acetil salicílico, hay otros medicamentos para el dolor que también tienen gran utilidad, como es el ibuprofeno, como es el naproxeno y el diclofenaco, la indometacina, entre otros medicamentos que pueden afectar la mucosa o la cubierta del estómago, produciéndose así la gastritis. Desafortunadamente son medicamentos que se tienen que utilizar para mitigar el dolor, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas como la artritis, como el lupus, como ciertas enfermedades donde hay desgaste de cartílagos o deformidad de los huesos. Y los dolores son tan intensos que se tienen que recurrir a los AINES o a los medicamentos no esteroideos. El abuso también en la cortisona o corticosteroides también nos puede llevar a problemas de gastritis. Forman parte entonces los medicamentos para el dolor llamados AINES, que pueden producirnos una gastritis. Dentro de otros medicamentos y trastornos están los trastornos del sistema inmune. Ciertas células de defensa de nuestro cuerpo, no se sabe el por qué, pero atacan al revestimiento del estómago, produciendo un proceso inflamatorio y por lo consiguiente una gastritis. Y esto pues a la larga acarrea problemas de dolor. Principalmente la gastritis se caracteriza por dolor. Y de eso pues vamos a hablar de el dolor. Y es precisamente de la siguiente manera. Dentro de los síntomas de la gastritis destaca el dolor o ardor. La gente llega a la consulta y nos dice que siente dolor o ardor en la boca del estómago. La boca del estómago se encuentra en esta parte de aquí, lo que es el esternón, que es el hueso que une a nuestras costillas en la parte de en medio. Esto es el estómago. Muchas veces nos llegan a la consulta y se tocan el bajo vientre, el abdomen y nos dicen es que tengo gastritis. El médico debe de ser clínico y explicarle al paciente, a ver, permítame, vamos a revisar y vamos a ver dónde tiene usted el dolor. Y precisamente hay veces el paciente ya lo refiere que es gastrio en la parte de en medio después del tórax y que se puede confundir con otras enfermedades como son un infarto, ya que la indigestión tenemos que compararlo con un cuadro de un infarto al miocardio o un problema en el corazón. Entonces, una de las características de la gastritis es el dolor tipo ardoroso, que se puede acompañar de otros síntomas, como precisamente lo mencioné, que es la indigestión. Y esto pues acarrea problemas en el paciente, pues hay molestia y hay náuseas,
puede haber vómitos o eructos. Así de sencillo. La gastritis se caracteriza por dolor tipo quemante o ardoroso. Además, y vuelvo a repetir, es en la zona del epigastrio o lo que la gente le llama la boca del estómago. Y eso es muy importante, reconocer el sitio del dolor para hacer el diagnóstico diferencial de otro tipo de enfermedades que más adelante hablaremos sobre el diagnóstico e ir derivando si es o no es una gastritis y saber de qué tipo, si es una gastritis aguda, si es una gastritis crónica. Y otra de las características que debemos encontrar en este tipo de dolor que es agudo es posterior a la ingesta de alcohol. Es muy común que después ya en la resaca el paciente no quiere ni que le hablen porque siente que tiene lumbre o la famosa cruda en el estómago. Alimentos, los alimentos. Los alimentos, sobre todo en esta vida moderna, estamos acostumbrados a los alimentos chatarra, la comida rápida, que es rica en condimentos, en picantes. Y nuestra comida, el arte culinario mexicano, que es rico en chiles, debemos recordarlos. El mole poblano, el mole oaxaqueño, el mole en sus distintas variedades, se acompaña de una variedad de productos irritantes para el estómago. Es fuego, es lumbre, pero es nuestra tradición, es nuestra costumbre. El mexicano se caracteriza por el consumo de cosas irritantes que van a dañar el estómago. Y si le aunamos el alcohol, el tabaco, el estrés, y sobre todo la presencia de esta bacteria llamada Helicobacter pylori, y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo adquiero yo la bacteria Helicobacter pylori? Si me está causando daños en el estómago, quiero saber cómo la adquirí. Pues bien, esta bacteria llamada Helicobacter pylori y que se relaciona a problemas digestivos, en este caso como es la gastritis, la adquirimos cuando ingerimos nuestros sagrados alimentos que están contaminadas con aguas negras. Recordemos que las hortalizas, las verduras, entre otros frutos como las fresas, hay veces son regados con aguas negras, agua que se utilizaron en el servicio doméstico y que se vierten sin control sanitario alguno al sistema pluvial o abierto de drenaje y alcantarillado, y esas aguas las utilizan para el riego de hortalizas. Y qué bonitas hortalizas se dan. Pero desgraciadamente hay veces no hay una buena higiene en el procedimiento para preparar los alimentos, o la costumbre de no lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño, el agua que tiene sustancias agresivas, como son los coliformes, y el coliforme es un tipo de bacteria que también provoca infección del aparato digestivo y de las vías urinarias. Pues bien, entonces a través de nuestros sagrados alimentos y el consumo de agua no potable o no purificada, nos sirve de entrada para esta bacteria llamada Helicobacter pylori. Como lo mencioné al principio, hace muchos ayeres ni en cuenta, no se sabía el por qué, y los médicos daban tratamientos para la gastritis y el proceso ahí estaba. No sé, se controlaba unos días y al ratito llegaba otra vez el paciente a la consulta o a la sala de urgencia revolcándose del dolor, hasta que se descubrió que había una bacteria y que esa bacteria se relaciona precisamente con la gastritis, las úlceras y lo más grave, el cáncer. ¿Tiene cura? Sí tiene cura. Hay medicamentos para la erradicación, así se llama, erradicación de la bacteria. No es una cura definitiva, hay que aclarar. Si el paciente sigue con esos malos hábitos de que no se lava las manos antes de comer, si en la manera de preparar los alimentos no es la adecuada, no llevan las medidas de higiene propias, pues nos va a acarrear el mismo problema. Es un círculo vicioso. Los medicamentos erradican, pero puede volverse a formar otra vez ese círculo vicioso que es este cuadro doloroso a nivel de la boca del estómago llamada gastritis. Otros lo conocen como indigestión. La ciencia médica también lo conoce como enfermedad ácido péctica y decimos probable gastritis. Así se conoce enfermedad ácido péctica. ¿Por qué? Porque está en juego el ácido, las enzimas digestivas que pueden acarrear este tipo de problemas
que la verdad es muy incómodo. ¿Quién en su vida no ha sufrido de gastritis? Y como mencionaba, el estilo de vida que llevamos, la comida rápida, la modernidad, el que todo es procesado a través de condimentos, grasas y, y el abuso en el consumo de alcohol, el tabaco y la vida moderna que acarrea el estrés. Ya son las 11 de la mañana con 20 minutos. Vamos al primer corte y regresamos a este su programa Pregúntale a tu médico, que se transmite a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión, y a los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de YouTube en Minamérica y por Spotify. Gracias por seguir con nosotros. 11 con 20 minutos. Regresamos. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es familia, precios justos, variedad, local, calidad, mayoreo, menudeo, productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcón. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo. Pino Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz. Se lanzó una pregunta: si a través de la pandemia usted ha padecido de estrés, y de 10 personas que se encuestaron, 9 dijeron que sí. O sea, estamos viviendo una situación de estrés muy severa y que el paso del tiempo, gracias a Dios, la pandemia ha ido cediendo, ha habido aceptación de las personas a la vacuna y por lo tanto estas oleadas o estas crisis que se vivieron de la pandemia pues ha acarreado problemas de muchos tipos que todavía se están descubriendo algunas otras. No solo problemas respiratorios, problemas circulatorios, sino emocionales. En la vida social también ha habido disgregación social, ha habido divorcios, ha habido, entre otras cosas, desempleo a consecuencia de la pandemia. Y desafortunadamente el estrés es una de las causas que nos puede orillar a la gastritis, el tema que estamos tratando. ¿Y por qué? Usted se preguntará, ¿el estrés qué tiene que ver? Bueno, el estrés, hay en juego cierto tipo de hormonas que producen unas glándulas que están en el polo superior o en la parte de arriba de los riñones, llamadas glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son una sustancia que produce hormonas o sustancias químicas que se van por la sangre a distintas partes del cuerpo a producir algún efecto. Un ejemplo claro vamos a mencionarlo. El páncreas es una glándula mixta, produce hormonas que se van al torrente sanguíneo y dentro de las que destaca está la insulina, que hace a que baje los niveles de azúcar en la sangre, pero también tiene el antagonista, que es el glucagón, que eleva los niveles de azúcar. Entonces el glucagón
forma parte de la descarga adrenérgica o de adrenalina que se forma en las suprarrenales. Pero no solo llega al páncreas, también llega al estómago. Al haber mucho estrés, existe una mayor producción de estas sustancias corrosivas llamadas ácido clorhídrico y enzimas digestivas como la pexina, sobre todo el pexinojo, entre otras sustancias que van a degradar los alimentos hasta convertirlos en papillas. Debemos recordar que la digestión empieza en la boca a través de la saliva que se producen por las glándulas salivales. Desde ahí se inicia la digestión, pasa por un tubo llamado esófago y llega a donde está el problema que estamos tratando ahorita, el estómago. Es como una licuadora donde le tenemos que echar sustancias corrosivas para que esto se degrade a partículas muy finas y puedan ser absorbidas a través de las vellosidades intestinales. Pero si hay problemas en el estómago, por lo consiguiente va a haber un mal estilo de vida. Y la pandemia también nos acarreó problemas de alcoholismo. El hecho de estar en cuarentena, mucha gente pues no le quedaba de otra más que ingerir alcohol. Ahorita pues están ávidos de salir, de parrandear, de llevar el estilo de vida que se llevaba antes. Y ya lo vemos, todo está volviendo a la normalidad. Pero la recomendación, no se confíen. Usen su cubreboca, la sana distancia, el lavado de manos debe ser constante con agua y jabón. No es necesario usar tanto alcohol, tanto desinfectante. Hay gente alarmista que en todo se está echando sustancias químicas. No, simple y sencillamente el lavado periódico de las manos con agua y jabón es lo que nos recomiendan los expertos. No es necesario usar tantos desinfectantes, que es el término correcto. No sé de dónde salió esa palabra sanitizante. El término correcto es desinfectante. Punto. Y el agua y jabón forman parte para combatir este problema. Pues bien, estamos tratando el tema de la gastritis. Gracias por su aceptación. Ya tenemos muchas preguntas y eso nos llena de alegría, ya que nuevamente, pues, volver después de más de un año a estar solo conduciendo el programa, pues otra nueva experiencia para mí, después de estar acompañado del doctor Castañón y del doctor Ulises Medina y de los invitados, volver a la normalidad por esta semana nada más. Saludos a nuestro amigo Bonnie Luria, ¿sí? Que nos acompaña, y a usted que nos escucha en su centro de trabajo, en el medio de transporte, allá en su hogar. Saludos, la verdad para nosotros es un gusto saber que somos de la aceptación y que no solo aquí en Minatitlán a través de las ondas hertzianas llega esta información, que es lo que debe de ser la función de la medicina preventiva, llevar la información a todos los hogares, hasta el campo, el área rural, donde se necesita este tipo de información. Y gracias también a la tecnología del internet, llegamos a través de las redes sociales, a través de YouTube, en Minamérica y por Spotify. Siguiendo con el tema que es la gastritis, estábamos en los síntomas y las causas que pueden originarnos la gastritis, el estrés. Nos hacían una pregunta, luego la voy a leer, en relación a los medicamentos, si pueden producir gastritis. Sí, señora. La gastritis desafortunadamente también se da por el abuso de medicamentos. Hay veces que son por automedicación, que es lo más incorrecto, automedicar a nuestros seres queridos o a uno mismo. Pero por necesidad, vuelvo a repetir, en enfermedades incapacitantes o dolorosas, se tiene que recurrir a los AINES, que significa medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos. La palabra no esteroideos se refieren a que no contienen esteroides o propiamente la cortisona y sus derivados. Dentro de la más común pues está la dexametasona, la metilprednisolona, betametasona, entre otras sustancias que son hormonas. En este caso, los antiinflamatorios no esteroideos juegan un papel muy importante para el estilo de vida del paciente, para la calidad de su motricidad, de su movimiento, de su dolor. Porque por ahí nos decía un tanatólogo, tener dolor es estar muerto en vida, no hay calidad de vida y tenemos que recurrir a los medicamentos. Pero todo medicamento es una sustancia extraña en nuestro cuerpo que puede ocasionar efectos indeseables y que muchas veces el médico lo prescribe sin el interés de dañar al paciente. Al contrario, el médico busca la calidad de vida. Pero hay medicamentos que pueden afectar, y vuelvo a repetir, sobre todo son los antiinflamatorios no esteroideos. Vuelvo a repetir, es el ácido acetilsalicílico, comúnmente conocido como aspirina, el ibuprofeno,
el diclofenaco, la indometacina, entre otros que pueden afectar. El único medicamento que podemos dar cuando el dolor es muy intenso y hay gastritis, y es suave porque es un analgésico suave, pero también es para la temperatura, es el paracetamol. Es el único medicamento que se da cuando hay problemas de gastritis, en este caso erosivas. Ya tenemos los síntomas, vuelvo a repetir, los síntomas es el dolor característico, quemante, ardor, como si tuviera una lumbre en el estómago, un dolor tan intenso que hay pacientes que llegan a la sala de urgencia revolcándose del dolor, y lo más grave es cuando llegan con sangrado de tubo digestivo, sangrado por boca o evacuaciones con sangre, o también pueden ser oscuras, que nosotros los médicos le llamamos melena, que es la sangre que viene de arriba del estómago y que ya está digerida. Tiene el aspecto como de moronga, así más o menos. Estos son los cuadros agudos que se pueden presentar. En su categoría pues pueden ser erosivas y no erosivas. Dentro de las erosivas pueden ser que son las más graves por el abuso en el consumo de alcohol, lo que hablaba del estrés, un traumatismo craneoencefálico, cuando un paciente sufre una lesión en cráneo, puede llevarnos a eso. Vamos a ir a un corte, 11 de la mañana con 30 minutos. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica, XHKM-FM Radio Mina La Expresión, y a través de Minamérica, un corte y regresamos. Estás en Pregúntale a tu médico. Si quieres, vamos a redes. Si quieres, vale. Si quieres, vamos a redes. Sí. Ok. A nuestros amigos de redes sociales, gracias por seguir con nosotros. Esperemos que este tema les guste. Es un tema que con mucho cariño se lo dedicamos, ya que por la pandemia se han incrementado los casos de los problemas digestivos. Y uno de los conceptos de estos programas precisamente es preservar la salud. No hay nada mejor que la medicina preventiva. No le cambie, vamos a seguir con más, vamos a ver el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico de la gastritis. Eso juega un papel muy importante para pues la curación o erradicación de esta enfermedad que pues puede volver a presentarse debido al estilo de vida que a veces llevamos. Dentro de otras cosas, quiero agradecer su preferencia. La pregunta se la hicimos. ¿El estrés le ha causado problemas digestivos? ¿Ha tenido gastritis? ¿Ha tenido estreñimiento? ¿Ha tenido diarrea? ¿Ha tenido eructos? Eso es muy importante. La encuesta está hecha en redes sociales a través de Minamérica. Lo invitamos a que participe si tiene alguna duda en torno a este tema relacionado a la gastritis, que es un problema de gastroenterología y que nosotros lo estamos tratando de una manera entendible para que usted allá en su casa, en su centro de trabajo, en su medio de transporte, en donde nos vea a través de las redes sociales o a través de Spotify, pues llevar el lenguaje coloquial que sea entendible, sin tecnicismo. Esa es nuestra función, llevarle la información médica de una manera sencilla, de una manera entendible, de una manera sin tantos tecnicismos. Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, al grupo Garcón Comercializadora. Gracias por su preferencia, gracias por sostenernos a través de las redes sociales y a través de la empresa radiofónica en la cual se lleva a cabo este programa, la cual es la empresa del Núcleo Radio Mina, que está ubicada en la calle Eulalio Vela número 15, en la Colonia Obrera, aquí en Minatitlán, Veracruz. Usted conoce a esta radiodifusora como Radio Lobo, pero esta es Radio Mina, es la estación hermana. Ambas conforman el Núcleo Radio Mina aquí en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, México. Y estos programas médicos ya tienen una tradición de más de 38 años, gracias a la preferencia de ustedes, actualmente en redes sociales, pero a través de la radio. Ya llevamos esa cantidad de años. Somos el único programa médico radiofónico que ha perdurado, gracias a la aceptación de ustedes. Y continuaremos hasta que el Supremo Creador nos los permita. Están dos grandes médicos que ahorita están ausentes, como es el doctor Fernando Castañón Leo, excelente pediatra de la región, y el ginecostetra, el doctor Ulises Medina Toledo, jóvenes profesionistas con especialidad y expertos ya en la conducción de los programas radiofónicos y de redes sociales, y es un orgullo contar con ellos como
colaboradores más de este programa. Tante Carolina, ¿cuántos no hemos padecido de gastritis por la ansiedad, por la economía? Lo vemos en se me estaba pasando la señora, las amas de casa, tu esposa, mi esposa, que tienen a cargo niños y que están por la pandemia en clases virtuales. Imagínense ustedes la obligación de la señora de las tareas del hogar, que son muchísimas. Los que no conocen la labor de una ama de casa, las labores domésticas, son la verdad agotadoras. Me ha tocado lavar trastes, me ha tocado barrer, me ha tocado trapear, ayudar a mi esposa a lavar la ropa. Y luego, para colmo, las clases virtuales, que tanto el personal educativo como los estudiantes y luego las mamás están en constante estrés por las tareas, por el tiempo que permanecen ante una pantalla. Eso genera estrés, genera ansiedad y por lo tanto enfermedades del aparato digestivo, como lo que estamos tratando. Este tema lo tuvimos que lanzar al aire precisamente por lo de la pandemia, para evitar más enfermedades digestivas que en lo particular se han incrementado. Sí, como en los temas anteriores que trató el doctor Ulises Medina Toledo y la ginecóloga invitada, del cáncer de mama, él hablaba de un instituto que hacían, creo que 50,000 mastografías al año, y en este año por la pandemia solo 10,000, y que a través de esas mastografías se detectan a tiempo cáncer de mama. Igual ahora, se va a incrementar el número de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque no fueron a tiempo a detectarse un cáncer de mama, o por el miedo, o estaban cerradas, este tipo de negocios de imagenología, en fin, pero todos estuvieron trabajando. Pero otra cosa, el estrés. Estamos viviéndolo. Mucha incidencia de enfermedad acidopéctica así llamada, y que abarca desde los problemas de reflujos gastroesofágicos, problemas de gastritis aguda y crónica, y problemas de úlcera péptica y sangrados. De ahí la importancia de este tema. Siguiendo ya con el tema, vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo se llega al diagnóstico de gastritis? En primer lugar, el diagnóstico debe de ser clínico. No hay un signo, o sea, una mancha, un moretón o algo que nos determine. Es síntomas. El síntoma es el sentir, lo que el paciente nos indica, lo que el paciente nos refiere, y debemos entenderlos. Yo siempre se los comento a los pacientes. El dolor no se mide como la temperatura, no se cuantifica, no se mide como la presión, como entre otras cosas. El dolor es algo que nosotros a veces mencionamos en una escala del 1 al 10. ¿Cómo valoras tu dolor? Y el paciente pues nos refiere que es un dolor que se puede presentar durante o después de las comidas, que es un dolor quemante, ardoroso en la boca del estómago, como yo les mencionaba, en esta parte por abajo del esternón, que es el hueso que divide a las costillas del lado derecho y del izquierdo, el hueso que está en el pecho, y que por ahí también hay un órgano muy importante, que es el corazón. Entonces, al momento que nos llega el paciente con ese tipo de dolor ardoroso en el epigastrio o en la boca del estómago, y que se acompaña de eructos, se acompaña de náuseas o vómitos, nosotros, nuestra obligación como médico es levantarnos de la comodidad de nuestra silla, que estamos en el escritorio sentaditos, explorar al paciente y ir explorando la cavidad abdominal. El paciente nos tiene que decir si el dolor es localizado, si se va a otra parte del cuerpo, que nosotros los médicos le llamamos irradiar, un dolor irradiado o diferido a otra parte, para hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, para la gastritis es clínico el diagnóstico. Si el médico tiene dudas o ha dado tratamiento para la gastritis, tenemos armas para llegar a un diagnóstico definitivo. A eso vamos, al diagnóstico. ¿Cómo puedo saber yo si tengo gastritis? O si mi médico tiene dudas. ¿Por qué? Porque después del diagnóstico no vamos a ir al diagnóstico diferencial. Pues bien,
El médico, el soporte para llegar al diagnóstico es la clínica, el interrogatorio y luego la exploración física. En el interrogatorio vemos antecedentes, si fuma, si toma, su tipo de alimentación. Hay personas que les preguntamos ¿a qué horas desayunas? Y con la pandemia se levantan a las 11 o al mediodía. ¿A qué horas entonces desayunas? No, pues como a las 11. ¿A qué horas almuerzas? No, como a las 5. ¿A qué horas cenas? No, pues no ceno. Entonces le pregunto, ¿se da usted cuenta el tiempo en que mantiene usted a su estómago vacío, expuesto a las agresiones de las sustancias que el mismo estómago produce para la digestión, como es el ácido clorhídrico y las sustancias químicas como la pexina, entre otras? Es mucho tiempo en el que el estómago está vacío, no tiene nada. Y él mismo se está provocando dolor, él mismo se está provocando el ardor. Ese moco, que es el protector, se daña. La gastritis no es más que una irritación de un moco, que es el revestimiento interno del estómago que él mismo produce de esas células llamado mucus y bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia amortiguadora de la acidez que se produce en el estómago, que es el ácido clorhídrico. Pues bien, ese moco lo puede usted comparar cuando usted limpia el mondongo de una babosidad. Bueno, esa babosidad es el mucus que el mismo estómago produce. Pues se irrita, se pone rojo. Eso es una gastritis, es un ardor. Es como cuando usted va a la playa y se quema y tiene quemaduras de primer grado, que se pone como el camarón. ¿A poco no le arde la piel? Sin tener ampollas. Es doloroso, arde. Pues así pasa en el estómago. Es una agresión que tiene por el tiempo prolongado en que usted no come. Y si le agrega que comió comidas chatarras que quería traer el ingeniero Ernesto Castañeda para ponerlas, para que usted la visualice, que le puede causar daño, la comida chatarra, los alimentos ricos en condimentos, en picantes, el abuso en el consumo de alcohol, el fumar, el tabaco, todo eso le preguntamos al paciente, aparte del interrogatorio. Si el paciente, a pesar de los medicamentos que se dan, continúa y tenemos dudas, tenemos que recurrir a ciertos estudios. Vamos por los más sencillos. Buscamos a la bacteria llamada Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, hay pruebas de aliento para detectar si existe esta bacteria a través de la prueba de aliento en el laboratorio. Están las pruebas en sangre y en heces fecales o en la popó, también para determinación de inmunoglobulinas y anticuerpos en este caso del Helicobacter pylori, y a través del microscopio observarlo. Están después del laboratorio, están las pruebas de imágenes que ya un poco ha ido en desuso, pero que se siguen utilizando, que es la serie esófago gastroduodenal, que consiste en la toma de un producto químico como malteada, que es el bario. El bario va a teñir o va a ilustrar o va a pintar todo el interior del aparato digestivo, que va desde el esófago, el estómago y la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Todo eso se va a visualizar en varias radiografías que el imagenólogo o el radiólogo les proporciona, y ahí le da una idea de que si existe daño en el trayecto digestivo. Y la prueba invasiva, un poco incómoda, pero que va a la vanguardia para llegar al diagnóstico certero, es la endoscopía o panendoscopía. ¿Qué es la endoscopía o panendoscopía? La endoscopía o panendoscopía, que es lo mismo, es un estudio en el cual el médico especialista, en este caso es un gastroenterólogo, endoscopista, introduce un tubo flexible a través de la boca y que va a llegar hasta la primera porción del intestino delgado llamado duodeno. No lo hace así nada más. Al paciente se le aplica anestesia local en forma de spray y se va introduciendo en este caso con jalea para que lubrique, para que no lastime. Si el paciente es muy aprensivo, entonces el médico tratante utiliza la sedación. La sedación es una inyección en vena en el cual va a dormir en forma transitoria al paciente para que así lleve con toda calma este procedimiento
llamado endoscopía o panendoscopía. El endoscopio, que es el instrumento que utiliza, es un tubo flexible que tiene una lente microscópica en el cual las imágenes de nuestro organismo, en este caso el tubo digestivo, que va desde el esófago, que es como una manguera o un tubo donde va, su única función es el paso de los alimentos hacia el estómago, pero que en ella podemos encontrar muchas enfermedades, dentro de las que destaca y es de utilidad la endoscopía para el paciente cirrótico, porque una de las complicaciones de la cirrosis, que es punto y aparte, son las varices esofágicas. A través de la endoscopía podemos ver ciertos tipos de sangrados que provienen del esófago, y entonces se hace el procedimiento para cauterizarlas o para llevar parte del tratamiento de ese sangrado del tubo digestivo alto. Siguiendo la trayectoria del endoscopio, puede también diagnosticar problemas de hernia hiatal. Sí, la hernia hiatal, no solo tenemos hernias en el ombligo, en la ingle, sino también hay en los órganos internos hernias, y una de ellas es la hernia del hiato. ¿Sí? Esta es la unión entre el esófago, que es este tubo o gañote, como usted le llama, con el estómago. Hay veces puede haber problemas por tanta hiperacidez o porque el jugo biliar regresa al estómago y se va hacia el esófago y lo daña, y puede provocar hernia hiatal. Y ya estando en el estómago, pues ahí en este caso el endoscopista va a observar las lesiones. Nos va a decir, va a imprimir una serie de fotografías que nos la van a dar en un disquito. Aparte nos va a dar la interpretación escrita. Pero en un disco de DVD, ahí va a imprimir lo que él capta. Y si ve puntos sospechosos, toma una muestra. Este endoscopio, aparte de tener esa lente óptica, tiene un irrigador. Va irrigando donde hay lesión, la limpia instila agua estéril por supuesto. Y si ve cambios, así le llamamos cambios anatómicos en cualquier porción del aparato digestivo, toma unas muestras. Es como un pellizco, en la parte interna. La obtiene, la deposita en un frasco con formol. A eso se le llama biopsia. Esta parte que se toma se envía al laboratorio de patología, y de eso vamos a hablar después de un corte. 11 de la mañana con 50 minutos. Escuchas Pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión y a través de Mina Médica. Un corte y regresamos. Las preguntas vamos a dejarlas para lo último. Gracias por su participación. Estamos en las redes sociales. La gente que nos pregunta dónde tenemos el consultorio. En la radio no lo menciono y por ética no lo menciono. Yo promuevo la salud, no me publicito. Pero para los que nos lo solicitan, mi consultorio está ubicado aquí en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, en la calle Serapio Rendón, número 22 de la colonia Cuauhtémoc. Esa es mi dirección, calle Serapio Rendón, número 22, colonia Cuauhtémoc. Mi horario de consulta es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y es conforme van llegando, obtiene usted su ficha y pasan. El límite de consultas pueden llegar hasta 15 al día. Precisamente por la pandemia tenemos que limitar el número de consultas para evitar el confinamiento o la aglomeración de personas. Y van pasando conforme van llegando. Esa es la temática de la consulta. No es por cita, es conforme van llegando, toman su ficha y esperan su turno. Repito, mi horario de consulta es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. No hay previas citas. El requisito, pues todos lo saben, es llevar su cubreboca. Es importante, y no ir acompañado de más de 2 o 3 personas. Desafortunadamente hay personas que van hasta con 4 o 5 personas, y debemos de saber que estamos en etapas de pandemia y pues van a consulta, no va a una fiesta. Entonces recomendamos
que si va usted a una consulta, en algunos lugares nomás entra un paciente. En el caso de un servidor, acepta que pase otra persona si el paciente está discapacitado, si es un mayor de edad, o traen a una persona muy grave. Entonces se solicita el pase de otra persona. Lo que pasa es que mucha gente se molesta porque todos quieren enterarse qué es lo que tiene un familiar. Y ante esta situación que vivimos, deben de entender que la consulta es privada y que solo se entra el paciente. Hay veces entiendo, el paciente está nervioso, no capta lo que el médico le dice. Entonces, en este caso sí se recomienda que pase otra persona. Usted lo vive en cualquier institución, nomás entra la persona. Entra otra persona si la persona es de la tercera edad o está discapacitado, o en todo caso de un niño, entra otra persona. Pues gracias por su preferencia. La demanda de preguntas son bastantes, le agradecemos. Lo que yo decía, ya extrañamos al doctor Castañón y al doctor Ulises Medina. Espero en Dios que para el próximo programa ya estén con nosotros. Los extrañamos, forman parte importante de este programa de Pregúntale a tu médico, que se transmite también por Minamérica. Once de la mañana con 54 minutos. Gracias por su preferencia a este programa. Ya estamos en la recta final de este programa y estamos tratando el tema de la gastritis, un tema pues muy controversial, la verdad, dentro de la consulta de la gastroenterología. Es mucho. Los casos de gastritis que se ven, como mencionaba, las causas son múltiples. El tipo de gastritis puede ser aguda o crónica. Estamos ya vimos la sintomatología, que lo característico es el dolor, la indigestión, los eructos, la agrura, la acidez, el dolor durante el alimento o después del alimento. Posterior, el dolor también se puede presentar derivado del abuso en el consumo de alcohol o de comidas irritantes, que es tan sabrosa, pero que tiene su precio. Pues bien, estábamos en el diagnóstico, cómo el médico llega al diagnóstico. Hablábamos de la endoscopía, de ese procedimiento que realiza el gastroenterólogo. Lo realiza en la consulta privada, en caso si usted va con algún gastroenterólogo de su confianza, que es el médico especialista en tratar estos problemas. Es un tubo flexible que tiene una lente, que tiene aditamentos o auxiliares como son irrigadores y pinzas especiales para biopsias. Y bien, mencionaba que cuando el gastroenterólogo toma una pieza dudosa del estómago o de cualquier parte del aparato que está explorando, la extrae, la deposita en un frasco que contiene formol, que es una sustancia que conserva los tejidos, así se le llama, y lo lleva al laboratorio de patología. Se envía esta pieza, no es un laboratorio normal, es un laboratorio específico donde se obtienen las piezas y se analizan a través del microscopio previa preparación. Por eso lo que se manda a patología tarda días o semanas o meses cuando es a nivel institucional, porque es un procedimiento un poquito tardado en el cual se utiliza parafina, se utilizan colorantes, tinciones, y luego el patólogo lo observa en el microscopio y él nos da el diagnóstico definitivo, que puede ser desde una gastritis aguda, una gastritis crónica, una úlcera, o en todo caso, lo peor que puede haber, un cáncer. Un cáncer, y ahí nos determina el tipo de cáncer, si es un cáncer in situ, o sea que si está localizado todavía ahí y que todavía hay un pronóstico de vida pues favorable, o bien si es un cáncer ya invasor o que ya hizo metástasis, que ya esas células malignas se fueron a otra parte del cuerpo y que ya nada se puede hacer y el tratamiento ahí sería conservador. Pues el diagnóstico definitivo, lo menciono, está en la biopsia posterior a una endoscopía. Las complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden presentar ante una gastritis? Una de las complicaciones serían las hemorragias. Recordemos que esto es una lesión en la mucosa o en el moco o en la capa protectora interna del estómago, sí, porque tiene un revestimiento posterior, pero en la capa interna, que es el mucus, se irrita, se enrojece. Posteriormente esto puede avanzar y formarse una llaga o un hueco que nosotros llamamos úlceras o llagas.
Esa llaga puede sangrar y llevarnos a la anemia por deficiencia de hierro, o por la absorción por falta de vitamina B12 en una anemia megaloblástica, que es falta de producción de células eritrocíticas, y la otra es por deficiencia de hierro, precisamente por el sangrado que se presenta. La hemoglobina está baja, nos damos cuenta que el paciente está pálido, presenta el dolor, entonces tenemos que irnos a la biometría hemática para ver si esta complicación, que son las hemorragias, el paciente requiere de transfusión. Son cosas serias. Mencionaba que después se forman las úlceras, de la gastritis siguen las úlceras, y las úlceras ya es hablar de cosas serias. Ya aquí puede haber una perforación y una penetración a cavidad abdominal que nos puede llevar a una peritonitis, y esta peritonitis nos lleva a una septicemia, que es una infección generalizada de nuestro organismo, y también nos puede llevar a la muerte. Y por último, después de esta erosión, de esta lesión, pues se forman las cicatrizaciones. Si a bien el paciente se salva, viene el estrechamiento de la salida del estómago, y ahí hay dificultad del vaciamiento gástrico. Hay veces se requieren de cirugías para corregir este tipo de situaciones. Respecto al tratamiento, el tratamiento pues depende de las causas. Tenemos que corregir las causas que nos llevan a la gastritis. Si es por estrés, nuestro estilo de vida tenemos que cambiar, tenemos que hacer ejercicio. Si es por alcohol, si es por drogas, en este caso por medicamentos, tenemos que comentarle a nuestro médico tratante que el medicamento le arde, porque esto es importante. Si es por la bacteria llamada Helicobacter pylori, también el tratamiento es un poco agresivo. Son ciertos tipos de medicamentos, antibióticos que van mezclados, van de 2 o 3 tipos de antibióticos, van medicamentos que protegen contra la acidez o la formación, se llaman inhibidores de la bomba de protones, así se llaman porque el hidrógeno es el que nos da la acidez, esto neutraliza. Hay medicamentos que nosotros los médicos les llamamos citoprotectores o que protegen a las células digestivas. Tenemos que ver si es por el Helicobacter, y por eso damos este medicamento que a veces ya viene preparado por paquetes, o en forma individualizada se dan los antibióticos, se dan los bloqueadores de la bomba de hidrógeno, y los citoprotectores, que son medicamentos que protegen las células. También existe la gastritis biliar, y esta pues puede ser por problemas en el funcionamiento de la vesícula biliar, y que nos puede llevar a una hernia hiatal, que también es otra de las complicaciones. Si usted tiene dudas respecto a esa molestia en el estómago, no se automedique. Vaya con su médico, porque muchas veces consume sustancias. Ese gel que utiliza, ese gel que en forma de leche, que es el más común que utilizan, o las famosas sales de uva que le llaman, la leche de magnesia, el bicarbonato. Pero si hay de fondo un problema bacteriano, aunque tomen miles y miles de pastillas, si no se erradica esa bacteria, el problema digestivo ahí va a estar. La promoción para la salud radica en que coman sus horas adecuadas. Hay pacientes que comen en quintos o fraccionados, tienen desayuno, una colación, almuerzo, una colación y cena. Es lo correcto. Comer en forma de espacio, evitar las sustancias agresivas. Y si usted tiene algún padecimiento en el cual utilice medicamentos antiinflamatorios y le cause problemas, consulte con su médico para que le dé algún medicamento que proteja su mucosa gástrica y así prevenir estos cuadros dolorosos de gastritis. Pues esperando que este tema haya servido de mucho interés, le agradecemos el favor de su atención. Ya son las 12:01. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general de esta empresa radiofónica del Núcleo Radio Mina, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Elcila Hernández, le damos las gracias. A nombre de nuestros compañeros locutores en turnos, Lemuel Jonathan Paredes Ríos, de nuestro compañero Bonifacio Luría, de la administradora de esta empresa radiofónica, la señora Isabel Velázquez López, en cámaras y micrófonos de Mena Médica, le damos las gracias al ingeniero Ernesto Castañeda. Nos vamos a quedar en redes sociales en las preguntas que nos hacen. Y a usted, querido Radio Escucha, la invitación es para que el próximo sábado esté otra vez a través del 95.3 de FM XHKM Radio Mina en una edición más de Pregúntale a tu médico. A nombre de mis compañeros Ulises Medina Toledo, Fernando Castañón Leo, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo,
les desea y los invita para el próximo sábado a que continúen en Pregúntale a tu médico. Buenas tardes, sean felices. Continuamos en redes sociales. Gracias por el favor de su atención. Vamos a ver las preguntas que nos formulan, que nuestro compañero en redes sociales, el ingeniero Ernesto Castañeda, nos las ha ido preparando. Y gracias a Kenis Ticante. Nos pregunta por qué no está el doctor Castañón. El doctor Castañón se tomó sus merecidas vacaciones y probablemente la próxima semana ya esté con nosotros. Sí, la verdad se extraña. Él es el cerebro del programa en redes sociales. Si usted en estos momentos nos ve, es gracias a la idea del doctor Castañón que invitó a un servidor, que es el que conduce el programa radiofónico, a estar en redes sociales para que usted allá en casita nos vea a través de las imágenes. Si usted antes se imaginaba cómo era el locutor que estaba en la radio, ahora ya lo puede ver gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales. Gracias, Kenny Ticante. Probablemente, si Dios lo permite, el doctor Castañón ya estará aquí la próxima semana. Claro que sí se le extraña. Gracias a Mercy Perzábal. Excelente información. Divertida la vida, nos dice: ¿qué riesgo tengo de generar cáncer de mama si no tengo ovarios ni matriz? Bueno, está fuera del contexto, pero depende también de que las condiciones que tiene usted, si se hace su examen, su manipulación de sus pechos, si nota una bolita, vaya con su ginecólogo. Si es menor de 40 años, tiene que hacerse su ultrasonido, o si se requiere de la mastografía. Pero el riesgo puede estar presente. Ya no hay estímulo hormonal, ya no hay estrógenos, que es lo que favorece el crecimiento de un cáncer. Vamos a seguir. Sí, se salió del contexto la pregunta, pero bueno. Nos dice Marta Aguirre: ¿cuál es el análisis o estudio para detectar si uno tiene esa bacteria? El estudio se llama anticuerpos contra el Helicobacter pylori, y se realizan los exámenes de laboratorio de análisis clínicos. Así se pide en sangre y en heces fecales. Y ya la prueba directa o más confiable pues es la biopsia a través de la endoscopía, y eso pues es un estudio que se hace en un laboratorio de patología. Yolanda del Carmen Pérez: ¿por medicamentos también se puede generar? Mi esposo toma medicamentos de base y le dieron que a raíz de tanto medicamento. Bueno, sí, mencionaba yo en el programa que hay medicamentos que se utilizan para el dolor, sobre todo los medicamentos a base de salicilatos, como es la aspirina o el ácido acetil salicílico, el clonicilato de lisina, el meloxicam, la indometacina, la fenilbutazona, entre otros, el ketoprofeno, el desquetoprofeno, el ketorolaco. Son medicamentos que a la larga, porque pues son medicamentos que se toman muchas veces de por vida, pueden dañar la mucosa digestiva o la capa interna o el revestimiento que protege al estómago y llevarnos una gastritis por medicamentos. Claro que sí. Gracias, señora Yolanda, por participar. A Maikis Carballo: ¿tener gastritis puede desarrollar úlceras? Sí, la úlcera péptica es una complicación de una gastritis maltratada. Claro que sí, puede llevarnos a las úlceras. La úlcera no es más que una llaga o una erosión que se le llama úlcera péptica, y puede ser gástrica o puede ser duodenal, y que trae sus complicaciones, como mencioné, que son las perforaciones, los sangrados y la peritonitis. Pero hay tratamientos efectivos si usted acude a tiempo con su médico tratante. Maura Alvarado: ¿dónde tiene su consultorio el doctor? Y gracias por su atención. Gracias, Maura Alvarado, ya lo di a conocer. Mi consultorio está en la calle Serapio Rendón número 22 de la colonia Cuauhtémoc, aquí en Minatitlán, Veracruz, México, y mi horario de consulta es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Nos dice: cuando uno ya está operada de vesícula, ¿es más probable a padecer gastritis o colitis? Son muy independientes. En el caso de cuando se quita la vesícula, por lo natural es por piedras.
La función de la vesícula biliar es nada más de un receptáculo o de un recipiente. ¿De qué? De la bilis. De la bilis que es un componente químico para la degradación de las grasas. Sí, es para la digestión de las grasas. Imagínese un pedacito de chicharrón, convertirlo en una gotita de aceite, se necesita de sustancias cáusticas. Y en este caso, la bilis que se forma en el hígado y se almacena en la vesícula biliar es la encargada de la digestión de las grasas. La vesícula la almacena. Cuando hay alimentos ricos en grasas, la vesícula por estímulos químicos se contrae y vierte esa bilis ya concentrada. La vesícula lo que hace es absorber los líquidos y formar un jugo, el jugo biliar. A través de un conducto llamado colédoco, se vierte esa bilis por un conducto llamado colédoco, llega a una porción del duodeno, del intestino delgado, donde está precisamente el conducto principal del páncreas, y es donde depositan sus enzimas para la digestión de los alimentos. La vesícula sí se puede quitar, como mencionaba, también el vaso se puede quitar. Podemos vivir sin vesícula y sin vaso, pero sin hígado no, que es el productor de la bilis, y ese es la farmacia de nuestro cuerpo. Pues bien, entonces es independiente. Sí, hay trastornos después de quitar la vesícula. Hay veces queda el dolor del miembro fantasma. El paciente a veces puede tener el mismo cuadro clínico o el mismo cuadro doloroso. Puede haber más diarreas, problemas digestivos, van más seguido al baño. Pero el síndrome de intestino irritable o la colitis son muchas causas que la pueden propiciar. Seguimos. Maura Alvarado. Ya lo mencionamos. Sammy Reyes Hinojosa, de Salmerón. No, el precio no lo puedo decir por este medio. Bueno, gracias de todas maneras, Sammy. Nos dice cómo puede comentar que se comunique directamente al consultorio para que le proporcionen información detallada. Lo vamos a dar en IMOS. Y Caris Adoris, doctor, también la tos le puede dar por la gastritis. Ese es el reflujo. Sí, señora, muy buena su pregunta. El reflujo gastroesofágico puede provocar tos, sí puede provocar un tipo de tos, no infecciosa, sino que es por cáusticos, por sustancias químicas de la digestión que se van al árbol bronquial precisamente y pueden provocar este cuadro irritativo de tos. Hay tos por reflujo gastroesofágico. Son todas las preguntas. Gracias por el favor de su atención. Lo invitamos a que también compartan. Y la pregunta que le hicimos, si el estrés le favoreció la aparición de gastritis, ¿cómo quedamos, ingeniero Ernesto? La gran mayoría dijo que sí. Bueno, pues, a nombre de los conductores de este programa, el doctor Ulises Medina Toledo, del doctor Castañón, y en cámaras y micrófonos de Minamérica, el ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, los saluda el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Que la pasen ustedes muy bien. Hasta pronto. Garcón Comercializadora te ofrece un amplio surtido en